Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a debatir sobre las 3 iniciativas que propondrá el presidente López Obrador para la segunda parte de su sexenio. Después, con Santiago Aguirre, vamos a retomar el caso de Ayotzinapa. Resulta que fueron identificados los restos de uno de los normalistas que desaparecieron en 2014. ¿Qué significa esto para la investigación? Y para finalizar, nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, nos ayudará a entender el saldo del crimen organizado después de las elecciones del 6 de junio. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que va a promover 3 reformas constitucionales en la segunda parte de su sexenio. Una para desaparecer los legisladores plurinominales, recortar el financiamiento a partidos políticos y renovar al INE. Otra para que la Guardia Nacional forme parte ahora de la Secretaría de la Defensa Nacional y una más para restaurar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en el mercado de la industria eléctrica. Para analizar el tema, saludo pues aquí, primero que nada, a Mario Arriagada. Ya lo rescatamos, ya está aquí en el estudio. Mario, muy buenas noches. Leo, buenas noches, te agradezco mucho que me hayas sacado de las cavernas. Bueno, los que siguen en las cavernas son Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? No parece estar en las cavernas. Sí, ahí está. Ah, no estás en las cavernas, al revés. Mira qué bonita caverna. No, bueno, eso es vida. Agradezco mucho no estar en el estudio. Se Los ve, felicito se ve. por ahí, pero aquí sigo muy bien en tiempos de pandemia. ¿Qué estás, como en Napa Valley o algo así, no? Parece un viñedo maravilloso. Es un misterio. Es un misterio, está bien. Y Pablo Magluf, que sí se encuentra, sigue en su cueva blanca, porque desde el principio ha estado allí en su cueva blanca. Muy limpia. Muy limpia, aséptica. Así es, aséptica. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Espero continuar aquí por mucho tiempo más. Pues vamos a empezar contigo, Mario. Ni tardo ni perezoso, el presidente, después de las elecciones del 6 de junio, dijo, me faltan 3 reformas. Yo estoy seguro que vamos a hablar muchísimo de ellas, pero ¿cómo ves el anuncio en principio? Lo veo como un deseo más que una realidad. Él mismo dijo, las voy a presentar aunque no me las aprueben. Sí. Porque yo creo que ya se huele que, en efecto, las dificultades que le trajo la elección en la cantidad de diputados que puede movilizar lo van a hacer más problemático de lo que lo tenía antes. También porque creo que llegó a la saludable convicción de que no podía ya avanzar con esa estrategia como leguleya vía el cambio en las leyes nada más, y que tenía que enfrentar el toro por los cuernos y que estos asuntos eran constitucionales o nada. Así es. En el caso de la CFE lo discutimos aquí mucho, y a pesar de que quizá había espacio para interpretar, en realidad no lo había. Los amparos llegaron, los jueces hablaron y el presidente dijo, bueno, pues tiene que ser constitucional. Lo de la Guardia Nacional revela mucho, Sí, tristemente. Yo creo que decir que revela cómo fueron, a lo mejor no existía el plan de origen de cumplir con lo que la ley original le mandató, porque esa ley se le aprobó con algunos comentarios de la oposición que votó incluso a favor. Ahí la oposición no votó en contra, sino a favor. Pero diciendo que era temporal y que tenía que llevar a mando civil, no a mando militar, la Guardia Nacional. Y ahora el presidente está desdiciéndose, y ese mando civil que aparentemente había sido fuera máscaras, ¿no, Mario? La verdad, sí. O sea, en la práctica es una organización militar, no nos hagamos tontos, quien la lleva es la Sedena. Entonces, un poco hacer de jure lo que de facto ya existe, ¿no? ¿No te parece?
Bueno, es correcto, pero no por eso es... Sí, no por eso lo ideal. Es positivo para el país. Claro, esto ya significa la renuncia total de la administración actual a formar una policía civil profesional. Se entendía que hacía falta como un cuerpo que reaccionara rápidamente, con eficiencia y mando, pero que no siquiera quieran llevarlo al tránsito, me parece muy difícil. Sí. Y la última, déjame dejarla para el final, la del INE, que me parece la más peligrosa de todas. No, desde luego, bueno, de la del INE, de las tres vamos a estar hablando muchísimo. Pero de la Guardia te puedo ir adelantando, Leo, que para pasar estas constitucionales van a necesitar al PRI. Totalmente. Necesitan al PRI. El PRI va a ser el fiel de la balanza en estas, y el PRI, recordemos, se dividió cuando se discutió la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto. Hay todavía, adentro del PRI hay una resistencia antimilitarista muy interesante. No me queda claro que pueda negociar con el presidente esto. Yo creo que sería una traición un poco a su propia historia. A pesar de que ellos han promovido ambas rutas, al final no han tomado esa ruta tan militarista que ahora el presidente parece sí querer tomar. El PRI, Denis, siempre ha sido un partido muy respetuoso con las Fuerzas Armadas, pero también un partido que sacó de la política a las Fuerzas Armadas y las confinó en donde yo creo que deben de estar, que es en sus cuarteles. ¿Cómo ves tú, Denise? Estoy de acuerdo con Mario en que este paquete de reformas es más bien una demostración de poder que el presidente no tiene. Anuncia que las quiere, pero en realidad solo las podrá lograr si obtiene el apoyo de algunos miembros de la oposición. Y aquí los cruciales van a ser, como bien dices, los priistas. Y el presidente ya ha demostrado que para obtener el apoyo de la oposición está dispuesto a jugar a las vencidas, chantajear, extorsionar, presionar, sacar esqueletos del closet, y creo que la única forma en la que logrará obtener el apoyo priista para estas reformas sería haciendo exactamente eso. La oposición, para impedir que el presidente avance en estos tres rubros, y a mí los tres me parecen peligrosos, no solo el del INE. Quizá a largo plazo el más peligroso es precisamente el de que la Guardia Nacional pase a control de la Sedena. Por más que de facto sea una fuerza militarizada, la Guardia Nacional, el hecho es que cuando la oposición votó por la reforma constitucional, se le ponían plazos a esa fuerza militarizada. Se le exigía que en 5 años tuviera pleno control civil y regresaran a los cuarteles. O sea, constitucionalizar la militarización de la Guardia Nacional me parecería el legado más tóxico de esta administración. Entonces, esa me parece peligrosa. También me parece muy peligroso el regresar el monopolio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad, porque es pues ir en contra de la competencia, ir en contra de mejores precios y mejores productos para los consumidores. Es esta idea estatista de monopolios del Estado que funcionan mejor que empresas privadas en competencia, incluso con las empresas del Estado. Y finalmente la del INE, pues no sabemos exactamente qué contiene porque no las ha presentado formalmente. Pero la sola idea de renovar al INE, quién sabe en qué términos será. Hemos visto a lo largo de este sexenio una postura muy crítica del presidente hacia el INE, una postura de descrédito institucional, y pensábamos que el INE se salvaría por la confianza ciudadana demostrada en esta elección y por el hecho de que la gente salió a participar, cree en la democracia electoral con todos los problemas que padecemos de compra de voto y demás. Parecería que no va a ser así. Entonces creo que las reformas tienen un muy claro objetivo, que es centralizar y controlar, sobre representar, en el caso de eliminar las plurinominales para que Morena tenga una sobrerepresentación en el Senado. Y en tercer lugar, militarizar.
las tres tendencias peligrosas y preocupantes. Bueno, en todo caso, lo que hay que decir es que que el presidente no da por hecho, como decía aquí Mario, que van a aprobarse esas reformas constitucionales, y en todo caso, si para conseguir los votos de la oposición, pues tendría que negociar, ¿no, Pablo? Efectivamente, Leo, o a menos que el presidente tuviera la confianza de tener ases bajo la manga. Una posibilidad, como anunciaron tanto Mario como Denise, es la de la presión de legisladores individualmente, porque me parece que como templetes partidistas a nadie le conviene fragmentarse. De hecho, ahorita el poder de la oposición reside precisamente en la unión. Me parece que el presidente en ese sentido buscará individualidades. El problema es que necesita muchas, necesita casi a todo el PRI. Entonces, la tarea es ardua, ¿no? Pero por otro, también tal vez está pensando en sus aliados en la Suprema Corte, ¿no? Recordemos que necesita apenas 4 para revertir cualquier inconstitucionalidad. Y es en el 2022 cuando se releva el siguiente ministro, Franco, me parece. Es este año, Pablo, es 2021, terminando este 2021, año. Fíjate, Sí. Tienes razón. Perdón, él manda las iniciativas a partir del 22, es decir, ya con los 4 ministros alineados. Por eso también es muy interesante los tiempos en los que va a mandar las iniciativas. Ahora bien, a mí me parece que, como bien señalan tanto Mario como Denise, las iniciativas, aunque no contamos con los detalles ni las letritas, son algunas tan absurdas, sobre todo la electoral, tan contraproducentes para la oposición, que bien se podrían interpretar como un regalo para la oposición de ejercer su nuevo poder de contención, lo cual a mí me da a pensar que el presidente o tiene sus ases bajo la manga o no ha caído en cuenta que ya no cuenta con ese poder del primer trienio. No, bueno, hay otra opción, que efectivamente él crea que hay que quitar los plurinominales, ¿no? Lo cual, por la ley de Duverger, si nos pasamos, ¿no?, a un sistema de mayorías absolutas, pues nos va a llevar al bipartidismo. Eso es lo que quiere López Obrador, un país de su proyecto, y del otro lado lo que él llama los conservadores. Él quiere ese bipartidismo. Me parece que hay una convicción detrás de esto, ¿no? Mira, Leo, yo sé que tú y yo tenemos una diferencia en si debemos apostar por un modelo a la inglesa donde todos son distritos de mayoría y el que gane se lleva todo. O yo creo que más bien hay que apostar por una representatividad que incluya a las minorías dentro del debate legislativo. La semana pasada, Denise y yo discutíamos sobre consensos o mayorías. En ese caso yo me refiero a las mayorías legislativas para aprobar, pero no me refiero a las reglas que están sesgadas a favor de las mayorías antes de competir. En ese caso estoy absolutamente en contra del retiro de los pluris y me sorprende del presidente. De hecho, esta sí, tal cual puedo decir que no la veía venir. Bueno, no habla mucho de su pasado priista. Pero también es una agenda histórica de la izquierda, justamente estar en contra de esta eliminación de los pluris, porque ellos estuvieron del lado débil, donde esos pluris servían para tener una representatividad, yo creo, legítima en la Cámara. Y que ahora apueste, como Pedro Ferriz de Con, a eliminar a los pluris de un plumazo y cancelar la pluralidad adentro del Congreso, me parece muy, muy grave. Sería un detrimento de nuestra noción de democracia y sí liberal. Seguiríamos siendo democracia a la inglesa, sin duda. Pero bipartidista. Pero como liberal en Estados Unidos también. Que hace una acción afirmativa a favor del pluralismo, no. Y déjame añadirle otra complicación. El PRI hoy tiene, si no me equivoco, a ver, aquí lo apunté, tiene 31 diputados de mayoría relativa y 40 de representación proporcional. Esto quiere decir que si quiere aprobar esta, no me queda claro que el PRI vaya a ser de los que vote a favor, pero para nada, le afectaría enormemente en la posibilidad de ser representado, como lo está haciendo hoy, ya de manera magra, en la siguiente elección. Entonces, por suerte, la veo perdida esa, porque con su coalición yo dudo que muchos de los partidos pequeños voten por eso. Pero, Denise, hay una jiribilla en esto.
que es los plurinominales son tremendamente impopulares. Esa es la verdad, ¿eh? A la gente no le gustan los diputados y senadores plurinominales. Entonces, bueno. Hay que explicarles que sí son útiles para la democracia. A ver, Denise. Es que en estos temas, el presidente va a tener a la opinión pública de su lado, porque la Guardia Nacional es una fuerza popular. A la opinión pública no parece preocuparle la militarización del país. Los plurinominales desde hace años, sí, la narrativa es que no representan a nadie, que son caros, que son una forma de inflar la representación de los partidos pequeños. Y el tema de la soberanía energética, la Gran Comisión Federal de Electricidad. O sea, las tres reformas abonan a la narrativa de la Cuarta Transformación, que Así ojalá, es. Mario, ya paráramos de decir que es de izquierda. Cuando dices esto va en contra de la agenda histórica de la izquierda, pues casi todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador va en contra de la agenda histórica de la izquierda, incluyendo el proteger la representación cuando eres oposición. Ahora llegó al poder y ya no se está comportando como un político de izquierda, se está comportando como un político priista que quiere su mayoría, quiere su hegemonía, y en muchos temas está resultando ser más conservador que los conservadores. Ahora, en el tema del PRI, a mí lo que me preocupa es que es un presidente como otros, y en esto no se distingue de sus predecesores, dispuesto a utilizar el aparato del Estado para ir en contra de quienes no están dispuestos a votar sus iniciativas. Ya lo vimos, ya exhibió a Manuel Velasco del Partido Verde, que medio mandó decir que la alianza con el gobierno, con Morena, no era incondicional y rápidamente sacaron su expediente. Aquí van a utilizar al SAT, a la Unidad de Inteligencia Financiera, ya lo dijo Gertz, quien controla el miedo, controla el poder. Y el PRI no es un partido prístino, hay muchos priistas con una larga cola que les pisen, y el presidente los va a agarrar de la cola para ir sacando voto por voto si es que realmente quiere que se apruebe esta agenda. Y yo creo que quiere que se apruebe, aunque quizá no se ha dado cuenta de cuán difícil va a ser y cuánto le va a costar, porque él piensa que la 4T debe ser irreversible y permanente. Y por eso este esfuerzo de constitucionalizar los cambios. Está muy interesante este asunto, me parece, Pablo, de que a lo mejor no pasan las reformas, pero son populares esas reformas, lo cual abonaría a la narrativa de que nosotros quisimos hacer el cambio, ¿no? El cambio que el pueblo demanda, pero la mafia del poder no nos dejó. Sí, eso ciertamente parece ser el juego del presidente. De hecho, ya lo anunció. Ya si me dejan, pues qué bueno, si no, allá ellos. Yo cumplí con el pueblo. Pero yo no estoy tan seguro que sean tan populares. También se pueden vender como impopulares desde la oposición. La eléctrica, pues es una abierta injerencia a favor de un monopolio estatal contra la iniciativa privada, a costa del consumidor, a costa de las energías limpias, y sobre todo a costa de la Comisión Federal de Electricidad, que va a tener que producir energía con infraestructura mala, ¿no? La electoral es una aberración, y aquí ya no comparto tanto ni con Denise ni contigo que sea popular, porque quien más salió favorecido de esta elección es el INE. El INE cuenta con todo el respaldo del pueblo. Pero yo creo que, perdón Pablo, creo que decíamos que lo que es popular es desaparecer los plurinominales. A eso nos referíamos. Sí, pero el problema es, de acuerdo, pero eso no le conviene a ninguno de los partidos de oposición. A ninguno. Y de hecho no sería necesario, de hecho. Si quisieras recortar gastos, lo único que haces es reducir, por ejemplo, el total de diputados a 300 y
la mitad siendo uninominales y la mitad siendo plurinominales. Y cuadras los plurinominales a representación directa, es decir, cuadras los plurinominales a porcentaje directo de la ciudadanía. ¿Sí me explico? Es un poco la propuesta de José Woldenberg, por ejemplo. Y finalmente la Guardia Nacional, que es muy interesante porque la manda hasta el final. A mí me parece que tienen razón, las Fuerzas Armadas siguen teniendo mucho respaldo popular y ahí me parece que simplemente se trata de prolongar el mandato de seguridad lo más que se pueda, ya nada más para preparar la salida. Sí, ahora tú decías, Mario, hay que explicarle a la gente, ¿no? Aunque sean populares, aunque fueran populares estas reformas, hay que explicarle a la gente por qué la razón de los plurinominales, por qué la razón de la competencia en el mercado eléctrico, por qué es mejor los gobiernos civiles que instituciones civiles que militares, en fin. Yo creo que es importante que nosotros lo expliquemos, pues para eso estamos, ¿no? En parte. Pero quien lo tiene que explicar es la oposición, Mario. O sea, la oposición aquí va a tener que jugar un papel importantísimo, decir, esto no pasa por A, B y C, ¿no? Sí. Porque del otro lado tienes un presidente hablando diario que va a tratar de imponer su narrativa. Sí, cuando la oposición se dedica a votar en contra de iniciativas presidenciales, como fue en el caso de Fox, de Calderón, con un PRI muy fortalecido que usó esa estrategia muy activamente, pero sin explicar por qué, simplemente negociando en lo oscurito. Eso es el peor de los mundos, porque no nos enteramos ni de un lado ni del otro de qué trata lo que realmente está en juego. Y esta oposición, si quiere ganar una legitimidad democrática hacia la siguiente elección, porque sí, ganó un poco, pero tampoco llegó muy fortalecida, digamos. Tiene que ganarse la legitimidad pública y para eso va a tener que defender sus posiciones y usarlas para comunicarse con la sociedad y estar más fortalecido a la siguiente elección. Si solo se dedican a negociar uno por uno en lo oscurito, sin avisarle a nadie, van a quedar igual de debilitados, es mi hipótesis. Pero necesitan ahí sí voces potentes, ¿no? Sí. O sea, tenemos el megáfono del presidente diario y del otro lado no hay nada. Nada, no hay una voz que diga no, presidente, por estas razones. El que se aventó a organizar las tardeadas en vez de las mañaneras para contestarle al presidente fue Porfirio Muñoz Ledo, de su propio partido, ni siquiera la oposición, paradojas del destino, ¿no? Así es. Pero mira, la oposición también podría usar esto para hacer autocrítica. Por ejemplo, lo de los pluris. ¿Es cierto que los pluris son impopulares? Sí. También porque sí son, es verdad, una imposición de las cúpulas partidistas, de sus cuates, sus parientes, que los ponen en la lista y salen premiados con el voto que sí se ganaron los que estuvieron haciendo campaña en cada distrito. Eso es verdad. Ya se le han puesto cuotas muy saludables para que haya, por ejemplo, más mujeres. Antes eran puro hombre. Ya con las cuotas mejoró muchísimo eso, pero sigue habiendo una discrecionalidad no saludable. Podría haber otras soluciones, como la que Pablo estaba citando de José Woldenberg y otras maneras, pero lo grave es que de repente, si usamos la regla de mayoría, pues partidos que hoy tienen un voto sustancial del 10% podrían ganar cero, porque siempre va a haber un partido más grande que les gane en todos los distritos. Por eso la ley de Duverger es muy clara. A ver, el sistema de el ganador se lleva todo, ¿no? Como lo que digo es que los partidos lleva al bipartidismo, punto, ¿no? Está comprobado empíricamente. Y no sé si es lo que queremos, la verdad, en este sistema presidencial. Con algo de pluralismo ahí, yo creo que se beneficia el sistema presidencial. Pero funciona en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, vamos a tener ya esa discusión. Pero solo déjame terminar con un punto, que es, podrían hacer autocrítica, no solo en esto de los pluris, para tomar una posición clara, ojalá a favor de conservar los pluris o un sistema de representación proporcional de algún tipo. Pero también lo podrían hacer, por ejemplo, en la CFE. O sea, el PRI, en todas estas yo lo veo dividido. Al interior. O sea, hay una corriente neoliberal adentro del PRI que se opondría a darle el monopolio a la CFE y hay otro lado estatista que a lo mejor sí estaría a favor. Entonces podrían dialogar públicamente ambos lados del argumento, porque creo que ambos son dialogables, valiosos, discutibles y que pongan las fichas sobre la mesa y tomen su decisión, como en los pluris. Y en lo de la Guardia Nacional igual, están divididos. Hay los que son más cercanos al punitivismo que hemos vivido en este país durante los últimos 15 años, y hay otros que no, que se han opuesto activamente a esa ruta y a favor de la construcción de un sistema de policías civiles que todavía nos queda pendiente construir.
Si yo fuera ellos, no me iría esto en lo silencioso, lo haría público, vocal, para llegar fortalecido a la siguiente. Denise, necesitan voces de la oposición que traten de convencer a la gente de que lo que está proponiendo el presidente López Obrador no es lo adecuado para el país. Porque eso piensan, ¿eh? Yo también lo pienso, pero pues eso es lo que piensa cada uno, ¿no? Pero ese es el papel de la oposición, Denise. Sí, el problema es que la oposición también ha sido inconsistente y ha apoyado cosas que ahora el presidente propone. Ver, ¿quiénes son los responsables de la militarización inicial del país? Pues el PAN y Felipe Calderón. Después el PRI y Enrique Peña Nieto, la Ley de Seguridad Interior, la alianza con Cienfuegos. Entonces resulta hipócrita por parte de la oposición lanzarse en contra de la militarización si esa oposición estando en el poder fue quien la instrumentó. Creo que ahora el discurso tendría que ser uno de mea culpa. Ya nos dimos cuenta que esta no es la solución porque se ha militarizado el país y la violencia no cesa. La violencia va en aumento, el crimen organizado va avanzando territorialmente. Acabamos de tener una elección muy violenta. Entonces, utilizar la evidencia que existe sobre la militarización para deslindarse de su pasado y proponer una alternativa de seguridad que no sea militar. Y con respecto a algo que seguramente propondrá el presidente, de reducir los costos de la democracia, el financiamiento público a los partidos, el costo del INE, etcétera, junto con los plurinominales, habría que recordar pues esa famosa propuesta hace años de Pedro Kumamoto, y que fue planteada anteriormente por Alianza Cívica, que era reducir el financiamiento público a los partidos. Generó apoyo social, cívico, etcétera. Llegó al Congreso y ¿quiénes votaron en contra? ¿Quiénes no llegaron a hacer quórum? Pues los diputados de Morena. Morena en la oposición no quería reducir el financiamiento público a los partidos. Ahora lo quieren hacer porque pues, son partido gobierno, tienen acceso a otras fuentes de financiamiento y lo que quieren es estrangular financieramente a la oposición. Entonces creo que es algo que el PRI y el PAN tendrían que señalar, pero pues también tenemos una oposición muy inconsistente y una oposición que no ha sabido explicar, por ejemplo, en el caso de la reforma eléctrica, qué significa para los consumidores de México el que la CFE vuelva a ser monopolio. Pues costos más altos, servicio malo, ir en contra de la tendencia global de las energías eólicas, solares, y el hecho de que México se va a volver un país paria. Le van a empezar a colocar impuestos por la generación de energía contaminante y no va a poder competir globalmente por eso. Quizás suena muy abstracto, pero creo que lo mejor que podría hacerse es decirle a los consumidores, empiecen a revisar sus cuentas de electricidad. ¿Qué ha pasado desde que Bartlett está al frente de la CFE? ¿Qué ha pasado con el servicio? ¿Qué ha pasado con los apagones? ¿Qué ha pasado con las irregularidades múltiples que hemos presenciado en los últimos 2 años y medio? Sí. Ese tendría que ser el contrapeso argumentativo. Sí. Hay un detalle ahí nada más, un pequeño nota al pie. Estaba leyendo un pequeño reporte de la OCDE que las compañías eléctricas que han transitado a lo verde más rápido y más eficientemente han sido estatales. Curiosamente, es solo para señalar que no. Pero no hay, CFE no tiene el capital. Exacto, ese es el ahí tema. Tiene que haber precondiciones, pero pues sí. No es lo estatal, es el resto de factores. Bueno, estoy llegando, Pablo, a dos conclusiones de nuestra charla. Uno, desde luego, una vez más, la hipocresía de los partidos que piensan una cosa cuando están en la oposición y hacen otra cosa cuando están en el gobierno. Pero dos, entre más lo pienso, Pablo, a ver, te voy a lanzar la provocación. Creo que esta es una buena jugada del presidente López Obrador. Si sí le salen las reformas constitucionales, pues perfecto. Si no le salen tan bien, creo que políticamente le puede acabar favoreciendo a la narrativa de la Cuarta Transformación. No sé qué piensas. Bueno, yo creo que más bien le tiene que salir como quiere la oposición. Es decir,
En la cuestión electoral es muy sencillo plantearlo en términos de, por ejemplo, abrir las listas de los plurinominales. Es decir, vamos a negociar, no somos una oposición intransigente, no se mueve el presidente ni un centímetro, no, cedemos en algunas cositas, pero para lo que nos conviene. Por ejemplo, abrir las listas a los plurinominales. 200 plurinominales se mantienen, pero que sean elecciones democráticas. No puede haber plurinominales subrepticios, digamos, ¿no? Por ejemplo. O sea, que se haga una especie de primaria exactamente, dentro de cada partido para ver quiénes van en las listas. Exactamente. Esa sería, a mí me parece, la reforma más democrática posible. Le das razón al presidente, no le estás diciendo que no, y al mismo tiempo le vendes al electorado una mayor transparencia. No le vendes el arreglo cupular en lo oscurito que decía Mario. En todo caso, pues, tú dices, pues si la oposición es intransigente, tampoco veo por qué estaría mal eso, Leo. El presidente puede vender que la oposición ya no le hace caso, pero ¿para qué? ¿En qué sentido lo beneficiaría si digamos que sus proyectos de concentración unipersonal de poder me parece que se han acabado? La oposición, de hecho, reacciona, me parece muy bien estos días. Lo primero que hace es unirse, forman un bloque común de unión contra las ocurrencias presidenciales. Van a renovar dirigencias, me parece. A mí me parece más sólido el bloque priista de lo que se ve a primera vista, pero el presidente necesita 54 priistas, sí, o parte de Movimiento Ciudadano. Pues es más de 2/3 partes del PRI. No se ve tan fácil. No. La oposición se ve unida porque sabe que en la unión está el poder. Y yo creo que se la puede llevar así los siguientes 2 años, volviendo al presidente una suerte de lame duck, como dicen los gringos, ¿no? Un poco como lo hacen los republicanos en el Senado gringo, donde no avanza ni un centímetro, y eso también es una muestra de poder, que también los presidentes débiles tienen un costo con el electorado. ¿No? También puede activar los peores resortes autoritarios del presidente, esa estrategia. Entonces, para resumir, yo creo que se trataría no tanto de negar todo, sino de apropiarse de lo mejor, de darle la vuelta y venderlo como si fuera un logro de la oposición. En lo que convenga, en lo que no. Yo, por ejemplo, en la electricidad me parece que no habría que ceder nada. Y es curioso que el presidente haya sido la primera reforma que mandó, tal vez porque presiente eso, ¿no? Bueno, pues muy interesante, ¿no? El debate, la verdad es que vamos a seguir debatiendo estos temas. Sí. El tema de los plurinominales, fascinante. ¿Podríamos quitar los plurinominales? Leo. Pero con un sistema de segunda vuelta como en Francia. ¿Qué te parece? Hay opciones, sí las hay. No, bueno, claro, es lo que llamaría mi profesor Sartori la ingeniería constitucional. Sí. O sea, bueno, pero en fin, ya tendremos oportunidad de platicar al respecto. Gracias, Mario. Gracias, Leo. Denise, disfruta ese fantástico lugar en el que estás. El jardín del Edén. Gracias. Exacto. Ahí nos saludas a Dan y Eva. Y Pablo Magluf a los astronautas en el Pablo espacio. Magluf ahí en tu cueva blanca. Muy buenas noches. Nos vemos la semana que entra. Voy a hacer una pausa y regreso con Santiago Aguirre para hablar del caso Ayotzinapa. Hay nuevas información que analizar.